se puede ir más lento. No, le gusta avanzar rápido en la lección. No. Y verán que no va a No, ser es que todo eso también tiene un contexto. Por ejemplo, la explicación de la semana pasada, para los que somos antiguos, es muy importante. Paul, gracias a Dios, pues está limpio de todas falsas enseñanzas y no le ve mucha la necesidad, pues, ¿no? Muy bien. Paul, dirígenos en oración, por favor. Oramos. Hermanos, buenas noches, vamos a orar. Gracias, amado Padre, por permitirnos una vez más estar reunidos en esta hermosa comunión, Padre amado, que nos estás regalando para poder aprender sobre tu palabra. Gracias por esta muestra de cariño, Padre amado, porque es de esta manera que tú nos demuestras el amor que nos tienes. Gracias por el pastor, Señor. Pon en su boca las palabras adecuadas para nosotros poder entender y comprender tu palabra, Padre amado, para de esta manera tener una sana doctrina en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Lección 1. Lección 1. La semana pasada creo que quedó bien claro la necesidad de la doctrina, de enfatizar en la doctrina, ¿no? Y aunque el discipulado nos va a comenzar a definir qué es la doctrina y específicamente qué es la doctrina cristiana, déjenme decirles que en realidad nosotros ya estamos estudiando doctrina hace mucho tiempo. Y básicamente estamos estudiando teología hace mucho tiempo. No estamos de manera formal, no tenemos una certificación para darle a ustedes los estudios que está haciendo. No somos CTV, no somos un seminario, pero déjame decirte que lo que se les está enseñando, lo que estamos aprendiendo, ya tienen una base muy, muy profunda en lo que es teología. Y la tienen, y hoy día se van a dar cuenta un poco más al respecto. Es decir, si piensas que todavía no has comenzado con teología, hoy día te vas a dar cuenta que ya hace mucho tiempo estás estudiando, estás desarrollando teología. Desarrollamos todos teología y también ya estamos estudiando hace mucho tiempo. Y me acuerdo, para el 2013, 2014, cuando comencé a enseñar, muchos comenzaron a decir, ¡qué barbaridad! Está enseñando como bautista. Jarvis es bautista. ¿Cómo es posible que la Mali se case con el bautista? Jarvis es bautista y no es posible. Y el rechazo a los bautistas, ustedes, los que estaban antiguos, gracias Elcita, los que estaban antiguos se acuerdan, ¿no? ¡Qué barbaridad! Jarvis es bautista y todo por aquí y por acá. Y entonces el 2015-16, alguien me dijo, ¿saben qué, pastor? Se dio cuenta que no conocía las Escrituras. Y está muy bien, es cierto, no conocemos mucho las Escrituras. Síguenos enseñando. Pero eso sí, nunca vamos a ser bautistas, me dijo. Creo que era 2016, 15-16. Porque escuchábamos la IBI, y la IBI, pues, es música Iglesia Bautista Internacional, ¿no? Entonces buscaban, aunque las canciones les gustaba, como Dios Poderoso, pero no les gustaba el nombre. El nombre. Están escuchando música de bautistas. Así que nunca vamos a ser bautistas, me dijeron. Y por dentro me acuerdo que me reí. Porque yo decía, la iglesia ya es bautista hace mucho tiempo y ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Cuando llegamos al 2018 y cambiamos de nombre, ¿se acuerdan los que estuvieron en las asambleas? ¿Qué nombre le ponemos? Todavía querían poner Iglesia de Hijos Amados, Iglesia
Iglesia Bíblica Hijos Amados había, creo, una opción. Otros, Iglesia Bautista Hijos Amados, incluso querían ponerle. Pero muchos rechazaban el hecho de ser bautista, Iglesia Bautista. Entonces, yo propuse que sea Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Para no tener problemas. Si tanto no les gusta el bautista, pero ya somos bautistas. Ajá. Una opción era Iglesia Bautista, Gracia y Verdad. Ajá, una opción era eso. Pero Pues. no les gustaba. No les gustó. Yo puse, una opción puse Iglesia Bautista Gracia y Verdad y luego la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, ¿no? Tomando en cuenta pues el nombre también de Sugel Michelén, de su iglesia, ¿no? Iglesia Bíblica Nuestro Señor Jesucristo. Y él es bautista. Entonces, por poco gana Iglesia, de nuevo, Hijos Amados, pero creo que con Bautista o con Bíblica, algo así. Rechazaban el ser bautista y yo ahí decía, pero hace mucho tiempo somos bautistas. Mucho tiempo lo somos. Tal vez en este punto tú también estés pensando, necesitamos estudiar teología. Ahora sí tenemos que ponerle punche y estudiar teología. Pues déjame decirte que teología la iglesia está aprendiendo desde el 2013, 14. Ya tienen varios conocimientos, ya tienen un conocimiento avanzado de teología. Eso es hermoso, hermanos. Y te vas a dar cuenta. Pero, así como la teología, así como medicina, cuando tú estudias medicina, todos somos ignorantes de alguna manera. ¿No es así? Ignoramos muchas cosas. De alguna manera somos ignorantes en muchas áreas. Es normal que sea así. Yo no sé nada acerca de cómo dar un préstamo. Y aquí tenemos especialistas en ello. ¿No es así? De alguna manera somos ignorantes en muchas cosas. Pero a veces escuchamos decir, ¿no? Cuando una persona dice, oye, ¿qué ha estudiado tu hijo? Ah, él es médico cirujano. ¡Oh! ¡Médico cirujano! ¡Wow! Y piensan que médico cirujano es un nivel bien elevado. Médico cirujano, en cambio mi vecino solo se quedó en médico, solo estudió medicina. Y bueno, de alguna manera, como les dije, somos ignorantes en muchas áreas. Médico cirujano es el nivel más básico de la medicina. Tú terminas la universidad, sacas tu título y el primer título es médico cirujano. Luego, ese es el médico general, el médico cirujano, pues médico general. Ese es. De ahí ya, si tú necesitas ver el corazón, bueno, pues es un cardiólogo. Si tú necesitas ver el estómago, es un gastroenterólogo. Tú necesitas ver las articulaciones, un artrólogo. Necesitas ver la vista, un oculista, no un optometrista, que es muy diferente, ¿no? Un oculista. Un oftalmólogo, ¿no? O un oculista creo que es. O no sé, oftalmólogo creo que es. ¿Ah? ¿Quieres especializarte en enfermedades? Patología, un patólogo, ¿no? En fin, un endocrinólogo, los que tienen que ver con la diabetes, sobre las glándulas endocrinas. Es decir, la medicina tiene cantidad de ramas. Muchísimas ramas. No podemos nosotros, no puede una persona entrar a estudiar las ramas sin primero estudiar lo básico. Y hermanos, y cuando veamos a ver doctrina, pues la doctrina también tiene sus ramas. Y ramas muy hermosas, que ahorita lo vamos a revisar. Leamos juntos, por favor, para entrar de una vez de lleno. La doctrina cristiana. En este capítulo definiremos el término doctrina cristiana y consideraremos su gran importancia en la vida de cada creyente. ¿Será cierto que es importante la doctrina en la vida del creyente? ¿Es importante la doctrina en la vida del creyente? ¿Será importante? Yo quiero leerles, por favor, los pensamientos de algunos personajes del pasado. Creo que no lo hice la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, Joe Owen, el que escribió el libro Mortificación de Pecado, él dijo lo siguiente:
Él en los años 1600, por ahí, 1600, siglo XVII, hace mucho tiempo atrás. Él dijo lo siguiente: el cristianismo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. A ver, ¿qué significa un cuerpo sin alma? ¿Qué es un cuerpo sin alma, Roxana? Eso, muerto. Hermanos, la doctrina es fundamental. Si tú dices ser un creyente verdadero, lleno del Espíritu Santo, con toda la unción y avivamiento, full glory, y la doctrina no te importa, no eres creyente. Estás muerto. No podemos nosotros conocer a Dios si no es a través de su palabra, y eso implica doctrina, enseñanza. Jesús estuvo más enfatizado en doctrina que en milagros. Los milagros los hizo para cumplir las profecías del Antiguo Testamento que decían que el Mesías resucitaría muertos, que el Mesías sanaría leprosos, porque el leproso es un símbolo del pecado, quitaría la lepra, apuntando a la lepra espiritual, daría vista a los ciegos, eso no lo hacía nadie. Pondría a los cojos a saltar, eso no lo hacía nadie. La profecía del Antiguo Testamento decía, el Mesías haría todo esto. Y cuando viene Cristo, Él no hace estos milagros por ser un milagrero y para mostrar que yo sirvo a un Dios sobrenatural. O soy un Dios sobrenatural. Él está haciendo estos milagros como señales de que Él es ¿quién? El Mesías. Eso es, pero fundamentalmente Él mismo dijo, vámonos. Estaban buscándole en un momento las personas después que Él había hecho muchos milagros. Y entonces Él dice, muchos se amontonaron al anochecer, cantidad de personas que querían ser sanas, enfermos. Y Él, en vez de ir y decir, muy bien, ¿saben qué? A ver, sanidad para todos, listo, nos vamos. No hizo eso. Los dejó enfermos y se fue a predicar, a enseñar, a declarar doctrina. Y Él dijo, para esto he venido. No para hacer milagros, sino para enseñar doctrina. Por eso es que el pensamiento puritano, y especialmente aquí con John Owen, él dice, el cristianismo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Tú no puedes pensar que eres un verdadero creyente si a ti no te importa para nada la doctrina. Si a ti no te importa para nada el discipulado, donde estamos aprendiendo doctrina. La vida cristiana no crece solamente con sermones los domingos. No crece la vida espiritual escuchando sermones en YouTube. Imagínate que yo quiero mandar a Yoshio, quiero que estudie medicina, Yoshio. Y quiero que sea un médico, pero ¿sabes qué? Y eso detesto de las universidades, especialmente aquí de la UNAS. Y hoy, en vez de aprender mucho más sobre genética, sobre mejoramiento genético, faena los mandan a cultivar. ¡Qué tontería! Yo sé que no hay presupuesto, lo sé, pero eso es por la corrupción también que hay, ¿no? Pero yo preferiría que el alumno esté estudiando, de verdad. Que esté enfocado haciendo investigación, asesorado. A mí me gustaría que sea eso. Y me incomoda que esté yendo a cultivar. Es una de las cosas que me incomodó cuando entré a la UNAS, primer día de clases, me voy bien vestido con mis zapatillas, mis zapatos Caterpillar, dice yo, todo bacancito, bien con mi correíta bien puesto, mi camisa, llego a clase, no me habían informado, y me mandaron, la primera clase era eso, ni siquiera era machete 1, era un sábado y era baldear, limpiar la ganadería, la popó. Esa fue mi primera clase. De verdad, yo entré emocionado, diciendo, o sea, ya el colegio lo pasé así tranquilo, no le metí mucho punche. Terminé muy bien y todo eso, pero yo reconozco que no le metí punche. Cuando ingresé dije, no, la universidad es otra cosa. Y me decepcionó muchísimo que mi primera clase sea baldear la popó, ¿no? Eso me... Bueno, también no me guiaron muy bien y en fin, ¿no? Pero yo preferiría que la universidad se dedique más a enseñanza,
a cultivar el espíritu científico, investigador, ¿no? Pero piensen que un estudiante universitario se dedica en la universidad a hacer faenas solamente, está matriculado a hacer faenas y que luego a hacer deporte, fiestas. Soten era fiestera en el pasado, fiestera de la patada, y no era fiestera de chicha, ¿no? Era música, rock alternativo. Ahí en ese tiempo me comenzó a gustar el rock alternativo. Porque los que habían ingresado, pues eran los mayorcitos, eran de esos gustos. Pero te imaginas que en la universidad solamente se asista, o sea, terminas la universidad y no pasaste aprendiendo nada y digas, soy ingeniero, pero no pasaste por aulas de clases. Solamente hiciste faenas, hiciste algunas reuniones simples, fiestas, campeonatos, interfacultades, mises. Te pregunto, ¿realmente se es profesional así? Se necesita entrar a clases y se necesita absorber el conocimiento. ¿Por qué? Si eso es en el mundo secular, ¿por qué pensamos que en el mundo, para estudiar, en el mundo espiritual va a ser diferente? Cuanto más importante, yo les dije la semana pasada, si el Señor, pienso, nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar, nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, nos ha dado intelecto, inteligencia, razonamiento, es para conocerle. La capacidad de aprender principalmente es para conocerle. ¿Y cómo se le conoce al Señor? Maravillosamente el Señor nos ha dado el cómo conocerle, y no lo ha hecho de manera subjetiva, de tal manera que, ¿sabes qué? En la noche me voy a encontrar contigo, en la noche me vas a soñar y ahí yo me voy a revelar a ti. Eso no ha hecho. O ¿sabes qué? Ponte a ayunar y solamente ayune y un momento dado de éxtasis, de euforia, vas a tener una visión y vas a levantar así. Y ahí me revelo yo. No, ¿saben qué ha pasado? Nuestro Señor ha dejado algo objetivo. Su palabra. Su palabra la ha dejado de tal manera que tú puedes abrirla y comenzar a conocer quién es Dios. Comenzar a conocer quién es Dios. Y después que terminó de ser inspirada la palabra de Dios, el creyente fiel, verdadero, los creyentes comenzaron a sistematizar lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, ¿cómo es esto de la salvación? Ya lo hemos aprendido en el discipulado 1, en la parte final, en el discipulado 2 también, en el discipulado 3 mucho más, ¿no? Pero, y dijeron, vamos a sistematizar. Es como que aquí está la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No hay plata, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Habría pasado. No va a decir que en mi Biblia, ¿no? Yo, si le hago así, va a caer un papelito que dice, te amo, papi panzón. Con corazoncito. Pero tú, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto al pecado? Todo lo que diga el pecado, todo quedó, lo sistematizaron y lo llamaron, por ejemplo, amartiología. ¿Qué más? ¿Cómo es esto el proceso de la salvación? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo inicia? A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Perdón que lo malore. No estoy malorando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y eso qué es? Soteriología. Soteriología, la doctrina de la salvación. Muy bien, ¿qué más? A ver, piensen ustedes. Piensen, ¿qué más quieres saber de lo que enseña la Biblia? Del Espíritu Santo. Vamos a sacar todo lo que dice del Espíritu Santo la Biblia. Y ¡pum! Lo organizaron y se llama neumatología. No lo confundas con la rama de la medicina. Neumatología. Neuma, de espíritu, alma, ¿no? Perdón, espíritu, neuma. O aire, no viento. Neumatología. ¿Qué más? A ver.
Por ahí en la Pentecostés. Los últimos tiempos, ahí está, ¿qué es lo que dice los últimos tiempos? El juicio final, el infierno, todo. ¿Cómo se llama? Escatología. Una pregunta, pero hay algunas logías que tal vez no están bien orientadas. Como en la Pentecostés hay una demonología. por Ah, ¿quieres saber de demonología? Muy bien, ahí está. La Biblia sí te enseña de eso. Sí hay. Se llama demonología. Muy bien, por acá dijo alguien. ¿Qué más? ¿Quieres saber de? Angelología. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tiene que ver con ángeles. ¿Y qué es lo que la Biblia dice respecto a ángeles? Y eso sí se sistematizó y se le llama angelología. Angelología. Vamos, ¿qué más? Vamos, Elsie. ¿Qué más te gustaría saber? Vamos. ¿Algunas preguntas? ¿Qué más? ¿Sobre qué tema quieren saber? La creación, el hombre. Muy bien. Allá el hombre. A ver, vamos a ver acá. Antropología. ¿Ve? Incluso hasta creacionismo mismo también, ¿no? Puede ser también. Y así. Es decir, la Biblia enseña doctrina. Y es necesario que nosotros le prestemos atención. Y podamos... ¿Qué cosa? ¿Qué es ontología? ¿Cómo? Ontología. Ya. Escucha. Entonces, pero si tú quieres estudiar a Dios propiamente dicho. Teología propia. O teología. Ginecología, dice. Hermana, por favor, ¿qué está pensando, hermana? Vamos, oremos todo por la hermana. Ya, pero mira, eso es conocer a Dios de manera propia. Teología, donde se ven los atributos suyos, donde se ve su carácter, su persona, ¿no? Pero, ¿y Cristo? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo? Su unión hipostática, su doble naturaleza. ¿Qué estudiaríamos? Cristología. ¿Se imaginan que en la iglesia pudiera haber hermanos, especialmente entre líderes, incluso hermanas, donde después de haber estudiado de manera general teología, es lo primero que tienes que hacer? Yo comentaba hoy día con Freddy, que lo primero que un creyente, si realmente quiere tomar en serio las Escrituras, lo primero que tiene que hacer es estudiar teología de manera general, antes de ir a las ramas. Antes de poder ir a las ramas, se tiene que estudiar teología. Por eso yo les dije, de nada sirve que nosotros podamos querer estudiar cardiología, hacer especialización en cardiología cuando no hemos estudiado medicina general. ¿No? Necesitamos hacerlo. ¿Te imaginas que Freddy sea un encargado o un experto o alguien especializado en la iglesia en adoración, teología de la adoración, por ejemplo? Y todo lo que tenga que decir la Biblia acerca de adoración, listo, Freddy lo tiene. Y de repente todo lo que tenga que ver sobre salvación, lo tiene Alan. Y de repente todo lo que tenga que ver con ética o consejería, lo tiene Elsie. ¿Ves? ¿Querías decir algo? No, un punto. ¿Cómo usted entonces catalogaría, no de su punto de vista, el estudio de las Escrituras? Claro, de manera general, ¿no? Porque yo podría decir, me pongo a leer, pero no estoy estudiando, es cierto. Entonces, ¿cuáles serían, según su punto de vista, o sea, la forma correcta? Porque podríamos determinar que yéndonos, por ejemplo, al lenguaje original, ¿no es cierto? ¿No? Porque también entendemos que en la Biblia muchas palabras perdieron fuerza, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted orientaría un estudio de la... Mira, lo primero que tendríamos que hacer es, si eres un nuevo, es confiar en que las traducciones que tenemos no son malas. Confiar en lo que
los pastores, los teólogos nos están diciendo. Las traducciones no son malas, son buenas, ten todas las traducciones. Así que no te vayas de frente a estudiar griego, hebreo, arameo, ¿no? Que es un poco más complicado el arameo. No vayas a eso. Confía en que tu Reina Valera, a pesar que está usando el Textus Receptus, que es textos encontrados muy cercanos a nuestros tiempos, todavía está usando la equivalencia formal, es decir, está traduciendo palabra por palabra, y entonces confía y comienza a hacer la lectura natural, normal. Escuché una vez un pastor que decía, y es lo que yo siempre también he pensado. Hay personas que hacen devocionales, se compran libros de devocional de un año, 365 días. Es dañino que alguien haga eso, que se acostumbre a un libro de devocional, porque no estás estudiando ahí la Biblia. Esa no es la manera de estudiar y de conocer al Señor. Estudian haciendo un devocional con libros de 365 días, a no ser que ese devocional sea acerca de un estudio mucho más serio de las Escrituras. ¿Son buenos? Sí, como para salir del paso. Pero fundamentalmente es lo que les dije, no lean Génesis, vamos, lean Génesis, denle de alma, ahí dale. Y luego, en la iglesia lo que hemos hecho el 2014 hemos iniciado enseñando paso a paso por el Antiguo Testamento. Hermanos, eso ha bendecido a muchos, abrió la mente a muchos. ¿No, Priscila? ¿No, Elsie? El paso a paso por el Antiguo Testamento. Comenzamos desde cero, desde Génesis, lo separamos del 1 al 11, lo dividimos en las 4 primeras etapas, incluso esos primeros, del 1 al 11, ¿no? La creación, la caída, el diluvio y la nueva, ¿no? Todo eso se dividió. Y entonces explicamos de qué trata, en qué consiste. Y eso se hizo en el paso a paso. De ahí se avanzó la época patriarcal y comenzamos a entender y pasamos todo el Nuevo Testamento así, del Antiguo Testamento así. Es necesario que hagamos eso, porque si no hay un estudio de ese tipo, hermanos, lo primero que te vas a chocar al leer solamente tu Biblia es que, miren, comienzas a leer, vas a Génesis, Éxodo, ¿no? Vamos, creo que sí lo saben. Levítico, Números, Ya, ok, ¿qué más viene? Josué, Jueces, Ruth. Ya, miren. Hay una línea cronológica desde Génesis, vas a Génesis, pasas a Éxodo. En Éxodo hay una línea cronológica, pasas a Levítico, donde están en el monte Sinaí, aproximadamente un mes en las faldas del monte Sinaí se está dando Levítico. De ahí viene Números. Números abarca casi 39 años, abarca el libro de Números, en el desierto. Y después de esos 39 años, un mes ahí al otro lado del río Jordán, viendo el valle de Canaán, la tierra prometida, encontramos Deuteronomio, donde se da la segunda ley. Cuando comenzamos a observar y ver eso, vamos a encontrar realmente el tema principal de que la Biblia está enseñando. Cuando estudiamos de manera más ordenada, a esto iba, vamos a darnos cuenta que cuando llegamos, entonces pasamos a Deuteronomio, de Deuteronomio automáticamente muere Moisés y entramos al tiempo de Josué, el líder que el Señor deja, con Josué. Pero con Josué el pueblo tiene conquistas, el gran conquistador, entran, lastimosamente no derrotaron a todos los cananeos, no los derrotaron, y a pesar de que Josué fue un hombre también conforme al corazón del Señor, pero entramos a la época de jueces, 350 años, 7 ciclos de pecado que se dieron, pero de alguna manera todavía seguimos la cronología. Luego, en Ruth, ese Ruth tenemos que encajarlo en un espacio en particular, no sigue una línea cronológica. Ese es el primer obstáculo que tenemos que saltar. Luego seguimos Josué, Jueces, Ruth, ¿no sé? Después, ¿qué viene? Primera de Samuel. En Primera de Samuel hay cronología. Samuel es el último juez y profeta también a la misma vez. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y cuando entramos a Crónicas ya no retrocedemos.
la línea cronológica que estaba avanzando en Crónicas comienza a recordar momentos que pasaron en Jueces, en Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, bueno, 1 Reyes, 2 Reyes. Y entonces el que está leyendo ya comienza a confundirse, porque no hay una línea cronológica ya. Terminamos 1 Crónicas, 2 Crónicas. ¿Qué más viene? Esdras, Nehemías, Esther. Y cuando nosotros llegamos a Esdras, el pueblo está llegando del exilio, está retornando del exilio. Después de haber estado durante mucho tiempo en Babilonia, exiliados. Después viene Nehemías, Esdras, Nehemías. Ahí también la cronología como que un poquito se superpone. Esdras, Nehemías, Esther, mucho más todavía. Tienes que sacar a Esther y ubicarla en un momento especial. No hay una cronología. Y lo peor, después de, ¿qué viene? Job. Y ahí tienes un bache inmenso, porque quien lo lee está pensando en cronología. Piensa que la Biblia está yendo cronológicamente. Y Job, ya les dije que Job es de tiempos de Abraham, Génesis 12, por ejemplo, aproximadamente. En Génesis 12 abres un cajón y ahí puedes meter a Abraham. A Job, perdón. Posiblemente se conoció con Job, tal vez ni siquiera se conocieron, pero es de la época de Abraham. ¿Por qué se piensa que es de la época de Abraham? Porque usa el nombre de Dios de manera antigua, como se usaba en la época de los patriarcas. Y entonces ya no hay cronología. Job, ¿qué más viene? Salmos. Salmos fue escrito, hay salmos de Moisés, hay salmos, mira, Moisés, en Éxodo. Hay salmos del tiempo de los reyes, 1 Reyes, 2 Reyes. ¿Ve? Y entonces nos estamos comenzando a chicotear. Proverbios. Retrocedemos hacia Salomón, a Reyes, o Crónicas también una parte. Después, ¿qué más? Eclesiastés, también Salomón. ¿Pero en qué etapa de su vida? En la etapa vieja y última de su vida. Y después, Isaías. Ahí retrocedemos hacia atrás, hacia la época de los profetas. ¿Ve? Y ya no hay cronología ahí. Necesitamos ver cómo está ordenada la Biblia. No está en orden. No está en orden. ¿Se dan cuenta que es necesario observar la Biblia de manera más ordenada, conocer cómo está dividida? No está dividida cronológicamente, ¿no? Pero cuando hacemos eso, comenzamos a encontrar la coherencia, las referencias cruzadas, coherentes que la Biblia nos da sobre los puntos específicos que queremos conocer, como por ejemplo soteriología puede ser. ¿Necesitamos hacer eso o no es así? ¿Podemos nosotros venir a la Biblia y solamente, ¿sabes qué? Yo me he leído la Biblia, yo escuché a alguien que me dijo, yo me he leído la Biblia 30 veces, me dijo el 2013, o 14, cuando me casé, se sentó en mi mesa. No, claro, 30 veces me he leído la Biblia. ¿Tú cuántas veces te has leído? Esta persona se había leído más de 30 veces la Biblia, completa, de tapa a tapa. Pero no estaba entendiendo nada. No estaba entendiendo absolutamente nada esta persona. Tenía todo un sancochado en su mente. Y usaba los textos por aquí, por allá, a su conveniencia, sin entendimiento. ¿Queremos hacer eso? Escuchen. Por algo, John Owen decía, el cristianismo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. La fe se sustenta en el conocimiento de la verdad revelada. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en uno de sus sermones en 1861 dijo, nada hay tan importante en estos días de error como tener doctrina sólida. Se van a dar cuenta que hoy día esta clase de la número 1 la vamos a terminar. No se preocupen, por más que estoy explicándoles algo más, la vamos a terminar. Se van a dar cuenta que lo vamos a terminar. Nada hay tan importante en estos días de error como tener doctrina sólida, arraigada en la palabra de Dios. La doctrina es el esqueleto de la religión. Si se lo quitas, la fe se convierte en algo blando y débil. Otra vez, si una persona no le pone énfasis a la doctrina,
Si un creyente no le pone énfasis a la doctrina, ¿por qué debemos pensar que es creyente? No se puede hacer eso. Porque el Señor Jesús le dio importancia a la enseñanza. Hermano, el judío, a los 12 años, el judío recitaba la Torá de memoria a los 12 años. Recitaba los escritos y los profetas, los recitaba de memoria a los 12 años. Porque le ponían un gran énfasis a que aprendan la palabra de Dios. Le ponían un énfasis en estudiar, hermanos. ¿Y nosotros podemos hacer eso entonces? Ahora, Sproul dijo ustedes saben que falleció Sproul, ¿no es así? Mi teólogo favorito. Pero Sproul dijo lo siguiente. La doctrina importa. ¿Saben por qué importa? Porque Dios importa. ¿Qué tanto importa Dios en tu vida? ¿Qué tanta prioridad le das a Dios en tu vida? La primera, pastor. Ok, ¿y cómo se conoce a Dios? Su palabra, doctrina. Entonces, ¿qué tanto importa la doctrina? Importa mucho porque Dios importa. Una vez más, cristiano que no le pone importancia a la doctrina, siempre vamos a estar con el mismo pleito y show de siempre, hermano. Carne débil, desanimados, a la primera se están queriendo ir, al primer pecado están ya destrozados, a la primera decepción no quiero saber nada con la iglesia, hipócritas, a la primer falla de los líderes. ¿Se dan cuenta? Lo que creemos acerca de Dios, sigue diciendo Sproul, determina todo lo demás en la vida cristiana. Y lo último, escuchen lo que dijo Martin Lloyd Jones, 1899-1981. Un gran predicador. Dijo, la principal necesidad hoy de la iglesia, escuchen, no es más organización. Hemos tenido acá a nuestro hermano que vino de tan lejos a hablarnos, conoce muy bien a esta hermosa iglesia que nosotros tenemos como punto de como referencia. Pero él mismo, antes de irse, dijo, porque me parece que hermanos se le acercaron y conversaron y tal vez un poco hasta cuestionaron acerca de la organización de la iglesia, y él entonces reflexionó y dijo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Los que estuvieron ahí escucharon. Ustedes tienen una iglesia sin muros, decía, y verdaderamente sin muros. No tenemos muros. Lo que nosotros, allá en la IBI, el asunto se hace diferente. La organización es hermosa, que nos gustaría tenerla. Los departamentos que tienen, hermosos, que nos gustaría tenerla. Pero cuando ya se hace una iglesia así, a veces pierde algo hermoso, que es la misma comunión entre hermanos y la esencia misma de ser iglesia. Se pierde. Por algo el pastor Jorge Rodríguez dice, una iglesia de 350 miembros ya debería estar pensando en dividirse. No dividirse de mala manera, sino en hacerse en dos iglesias. ¿Crees que al pastor Miguel Núñez tú puedes ir y visitarlo a su casa cuando te da la gana? Al pastor Jorge, nomás el año 2000, me pasaba yo todo el mediodía conversando. Momentos difíciles para mí en esos tiempos. Y me puse a conversar con él y me ayudó a aterrizar muchísimas cosas, ¿no? Pero me puse a recordar lo que conversaba y me fui de lo que estoy hablando, hermano. No puedes tú. Él tenía mucho más tiempo. Ahora he estado con Joy, y yo ya he visto, he estado en Ecuador con él, durmiendo en el mismo lugar, comiendo en el mismo lugar, en un campamento ahí juntos, encerrados, apenas con casi como 25 pastores nada más. Y no había ningún momento como para poder conversar. El hombre ya creció bastante. Tiene muchas responsabilidades con el seminario en Estados Unidos, en varios seminarios en Latinoamérica, su misma iglesia. Ya no se puede. El pastor, lastimosamente, en un tipo de organización así se hace más sin querer, se hace más una persona
una especie de estrella, por así decirlo, donde ya no lo vas a ver, no lo vas a encontrar, no lo vas a tocar. Y tendemos nosotros a observar lo del YouTube y a añorar a veces esas cosas, pero ¿sabes? Como decía Sugel Michelén, pero tú no lo conoces, tú no sabes sus errores, tú solamente ves el YouTube. No ves realmente cómo es después que terminó de predicar. Tú no sabes si se sentó, cómo se sentó, cómo trató a los hermanos, si se fue, no se fue, si se olvidó saludar a alguien o no, o de repente alguna dificultad que pueda tener con otro hermano, con otra hermana, con sus hijos, con su esposa. Tú no lo ves, tú solamente ves el YouTube. No ves eso. La iglesia, con toda la organización que pueda tener, que es muy benéfica, están preocupadas, con toda la organización, la lluvia, con toda la organización benéfica, que es muy buena la organización, debemos recordar lo que Martin Lloyd-Jones lo dijo el siglo pasado. La principal necesidad de la iglesia hoy no es más organización o actividad, sino un redescubrimiento de la doctrina bíblica. De nada nos sirve tener un departamento de jóvenes bien establecido, cuando ni los que lo van a dirigir conocen muy bien la doctrina, ni le ponen énfasis a la doctrina. De nada nos sirve, si no vamos a jugar a la iglesia, tener una organización maravillosa, que es necesaria, es algo que la iglesia adolece de eso. Pero de nada nos va a servir si los corazones aquí no está ardiendo el amor por la palabra del Señor, por la doctrina ahí, y que la puedan conocer, no solamente que puedan decir, somos una iglesia de sana doctrina, sino que agarren su material, por ejemplo, que ya tenemos, este es el cuarto, y cada material no tenga hojas en blanco, sino hayan decidido de verdad lo que se aprendió, escribir, hacer sus apuntes, tomar en serio la doctrina. De nada nos sirve avanzar mucho en esas cosas si el corazón no está entendiendo que lo que necesitamos es ponerle seriedad a su palabra, al estudio. De nada sirve. ¿Quería decir algo, mi hermano? Al estudiar la palabra, pastor, creo que se debe hacer una diferencia entre buscar ordenar la iglesia como el Señor establece en su palabra, por ejemplo, los diáconos, los ancianos, obispos, ¿no? Uh-huh. Y una cosa distinta es buscar, hay que organizarnos jóvenes, no sé, matrimonios, no sé, evangelismo, o sea, otras áreas, otros departamentos que sí se ven como más organizativo, más corporativo, ¿no? Pero entonces creo que la diferencia es entre la palabra nos manda a ordenarnos realmente. Exactamente. El cuerpo, ¿no? Como la comparación que hacemos con el cuerpo, cabeza, manos, y tenemos que trabajar articuladamente. Pero otra cosa, como le digo, es añadir cosas que en este momento no se necesitan, como usted estaba mencionando. Como Martin Lloyd-Jones lo dijo, ¿no? Lo fundamental, que el joven... Al estudiar la palabra, entonces, pastor, deberíamos buscar ordenarnos. Sí. Pero fundamentalmente de nada nos va a servir una bonita organización nada más si los corazones no están empeñosos en aprender doctrina seriamente, no solamente escuchando, sino también en su casa, escudriñando, repasando. Yo les dije desde la primera vez que hicimos el Discipulado 1, este material, por favor, repásenlo durante la semana, cosa que cuando lleguemos ustedes ya lo tengan bien dominado. Ahora debemos hacerlo ya. El material no debe estar ahí todo en blanco en blanco. Tiene que estar una de las recomendaciones que tiene el libro, no solamente este libro, sino todos los libros de Paul Washer, dice lo siguiente. Bueno, aquí en esta parte de la introducción usted lo va a encontrar, donde te va a decir que
este material no te va a servir de nada si no eres reflexivo. Si solamente copias los textos y lo pegas. ¿Para qué si ya lo tienes en la Biblia? No, sino ser reflexivo. Escribe tus reflexiones para que puedas tener un mejor entendimiento. Tienes que ser reflexivo. Mira, el Señor dijo, ámame con toda tu alma, con toda tu mente. La mente se hizo para pensar, para reflexionar. Amados hermanos. Amén. Sigamos. Definición de la doctrina cristiana. A muchos cristianos les intimida el término doctrina. Creen que es un tema demasiado difícil y fuera de alcance para el cristiano común y que debiera reservarse para el teólogo profesional o el erudito o el pastor. El pastor que estudia teología. No, déjame decirte. Las esposas también necesitan teología. Las hermanas necesitan teología. Los sugieres necesitan teología. Esto no está reservado solamente para los teólogos y los pastores. Y los que, pues si nosotros le damos su sustento al pastor y por lo tanto él tiene que estudiar. Yo tengo cosas más importantes que hacer. No. Lo que estoy enseñando desde el principio es teología, es doctrina. Y a eso le debemos poner harto énfasis, hermanos. ¿Quieren? Sino que hablar de la palabra teología, en aquellos tiempos era tan difícil, ¿no? Escuchar, vamos a estudiar teología, que no podíamos en realidad estudiar religiosidad, teología. ¿no? No podíamos estudiar teología. Entonces ahora, en estos tiempos que nosotros estamos aprendiendo pues realmente las escrituras, pues entendemos y aprendemos mucho, ¿no? Pero ¿cuánto hemos perdido, no? Sí. Alan, ¿tú quieres decir algo? No. Creo que Génesis, no me acuerdo, o Miguel Núñez en uno de sus libros, creo que en la predicación expositiva. Un poquito más. Decía que todos somos teólogos. Sí. Ese no es tanto el problema, sino más bien qué tan buen teólogo somos, o sea, buenos o malos, porque todos tenemos un conocimiento de Dios. Hasta el niño hace teología. Exacto. Pero entonces nuestro deseo debe ser desarrollar un buen conocimiento de Dios, ¿no? Que es la buena teología. Una buena teología. Una buena teología. Muy bien. Entonces, en este estudio aprenderemos que esta actitud hacia la doctrina es antibíblica y poco saludable. Iglesia que no le pone punche a la doctrina y solamente son 5 pasos para romper las finanzas. Hermanos, están muertos. Están muertos. ¿Cómo activar lo sobrenatural en tu vida? Están muertos, hermanos. Está más bonito así, creo. Muy bien. La doctrina cristiana puede y debería ser estudiada y comprendida por todos, hermanos. Me acuerdo que saqué a Joshua, creo que a los 10, 11 años ya de la escuelita dominical y dije, no, ya Joshua tiene que venir a estudiar acá. Es más, Joshua entró a su discipulado, desde el 1 entró él. Eso fue hace 4 años atrás, creo. 4 años atrás. Discipulado 1, primera clase. Henry estaba ahí por los sábados, ¿no? Que aprenda doctrina, que aprenda, que se cimiente. Todavía hay mucha inmadurez en su vida, pero que aprenda doctrina. Hermano, la teología no está reservada solamente para adultos. Yo les debo recordar que los judíos a los 12 años ya tenían muy bien la palabra en sus corazones, bien cimentada. Hermanos, ¿se imaginan, conociendo todo esto, cuántos problemas nos hubiéramos evitado nosotros como jóvenes? Hubiéramos estado más fortalecidos, porque ¿sabes qué? Conocer la palabra de Dios sí que te fortalece. No es que solo es conocimiento mental, es vida, la palabra es vida y transforma y te trae temor. Nos hubiéramos evitado muchos problemas. ¿Te imaginas a nuestros hijos que les enseñemos desde más pequeños de lo que se van a evitar? Para comenzar nuestro viaje hacia este maravilloso tema, aprenderemos definiciones concisas de los términos doctrina y doctrina cristiana. En primero, doctrina. Esta palabra significa literalmente enseñanza.
Doctrina no es otra cosa más que enseñanza. En el Antiguo Testamento este término se deriva de la palabra hebrea eká, que significa lo que se recibe. Para no hacer el trabajo por usted, usted va a revisar. Se encuentra en Proverbios, Deuteronomio 32:2, Job 11:4, Proverbios 4:2, Isaías 29:24. Ahí encontramos la palabra eká, que significa lo que se recibe. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra deriva del griego didascalia, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra es didascalia, que se refiere al acto de enseñar, como en 1 Timoteo 4:13, el versículo 16, en 5:17, que usted lo va a revisar en su casita cuando haga su devocional. 2 Timoteo 3:10, el 16 también. O también lo que se enseña, como Mateo 15:9 y 2 Timoteo 4:3. Eso es lo que significa doctrina. Enseñanza. Eso es, enseñanza. Doctrina cristiana. ¿Qué es doctrina cristiana? Esto es importante. Lo vas a tener que subrayar. ¿Qué es doctrina cristiana? Son las creencias que sostienen, practican y enseñan los cristianos. ¿Y de dónde lo obtenemos? Y se forman a partir de un estudio sistemático de las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, de la Biblia. Son las creencias que practicamos y que luego enseñamos nosotros los creyentes, los cristianos, y se forman a partir de ¿dónde? De un estudio verdadero, de un estudio ordenado, de un estudio coherente de las Sagradas Escrituras, de un estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Sí? Sigamos. La doctrina cristiana consiste simplemente en las enseñanzas de la Biblia que nosotros como cristianos creemos, practicamos y enseñamos a otros. Eso es lo que hacemos, ¿ve? Enseñanzas de la Biblia que nosotros como cristianos creemos. Una vez que creemos, la practicamos y no debe quedar ahí. También debemos enseñar. Si has estudiado la Biblia, entonces has estudiado doctrina. ¿Alguna vez has leído la Biblia, has estudiado la Biblia? Entonces has estudiado doctrina. Los niñitos de la escuela dominical estudian la Biblia, claro, de manera más sencilla. Están estudiando doctrina también. Si alguna vez has compartido lo que has aprendido con otros, entonces has enseñado doctrina, porque es lo que se enseña, lo que se recibe. Es enseñanza la doctrina. Por lo tanto, de una u otra manera, todo cristiano es un teólogo. De alguna manera ya somos teólogos. Yo les dije que íbamos a terminar rápido esta clase. Aquí tienes una tareita para tu casa, que está sencillísimo, recontra sencillo. Hazlo reflexivamente, pero la respuesta lo tienes atrás, pues. No vaya a ser que miren así, ¿no? Y así, ¿no? Atrás en la hoja. Están mirando así. Según la explicación anterior, ¿cómo se define la doctrina cristiana? Hermanos, eso es para primer grado. Rellénenlo. Rellénenlo. ¿No? Ahorita dice. Número 2. Teniendo como base las verdades que hemos considerado, escribe una definición de doctrina cristiana con tus propias palabras. Solo con tus propias palabras. Ya comienzas a ser reflexivo. Eso es tu tarea en casa. En casa. ¿Sí? Y tercero, teniendo como base las verdades que hemos considerado en el estudio de la doctrina, ¿es el estudio de la doctrina solo para teólogos profesionales o para todos los cristianos? Para todos, listo. No, puede ser reflexivo. Escríbelo, por favor. Escríbelo, ¿sí? Con papelote. En grupo. Con su papelote van a hacer. Ya. Ahora, ya les dije, al inicio les hice esta introducción, por eso les dije que íbamos a terminar rápido, porque lo que tiene que ver ahora es justamente de lo que toqué al principio.
hay temas principales que toca las Escrituras, ¿no? Y esos temas se han separado, o no separado, sino que se los ha ordenado en unas categorías, 16 categorías, otros toman más, otros toman menos, pero unas 16 categorías. Leamos juntos. Los principales temas de la doctrina cristiana. ¿De qué trata? La palabra doctrina abarca todo lo que la Biblia enseña, pero por eso es provechoso organizar la doctrina bíblica en diferentes categorías. Yo les dice, ¿no? Acerca del pecado, listo, todo lo que sale lo separamos y lo organizamos. ¿Ok? Más o menos así. En esta sección de nuestro estudio, seguiremos el esquema clásico organizando las grandes doctrinas de la Biblia en 16 categorías diferentes. ¿Sí? Primero, bibliología. ¿De qué tratará la bibliología, hermanos? Bueno, la bibliología, primero, ves, es Biblia, obviamente, viene de la palabra biblios, ¿no? Biblia. Y lo primero que haces es preguntarte, ¿cómo llegó a nuestras manos? Y los responsables de las categorías. No, de manera, en el estudio de del tiempo, comenzaron los padres de la iglesia, comenzaron a ordenar todo esto. Porque de manera natural, así como la misma química, la misma biología, en el avance del tiempo, comenzaron a ver las necesidades de sistematizarlo. No, para eso no es, solamente es a través del paso del tiempo comenzó a sistematizarse lentamente. Como lo que ocurre, porque la teología era considerada como la madre de todas las ciencias. Así era considerado en el pasado. Para esos tiempos no lo ven así, pero la teología es considerada como una ciencia. Los teólogos lo consideran como una ciencia, no una ciencia experimental, ¿no? Sino como un área del saber del cual dependen en realidad todas las otras. Porque si estamos estudiando al Creador, a Dios, estudiamos teología, pues es Dios el Creador quien nos da la biología, la química, la matemática, ¿no? La Universidad Católica tiene estudio. Su estudio. Tiene dentro, o sea, uno de sus estudios también, lo que es historia de la Biblia, escatología, sí. Me sorprendí porque inclusive me llegó a mí una invitación. Sí, pues así es, así es. Miren entonces, así, lo que quieres saber de un punto en particular, lo separaron, lo organizaron y entonces en el tiempo se le dio un nombre. De manera lógica, de manera coherente y lógica, encontraron que todo lo que tenga que ver lo del pecado. Del pecado. Amartiología, ¿no? Pero imagino que esto habrá en el tiempo. debates. Claro que sí, muchos. Si comenzamos... Para llegar a un... La historia de las doctrinas cristianas, hay un libro muy bueno, Historia de las doctrinas cristianas. Uy, hermanos, qué rico. Entramos entonces comenzamos desde, ni siquiera tenemos que tocar solamente el Nuevo Testamento, porque las doctrinas cristianas, por más que llamemos cristiana y Cristo recién en el Nuevo Testamento, lo que creemos viene desde el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se comenzó a sistematizar las enseñanzas? ¿Cómo es lo que qué creían los judíos respecto a la eternidad de Dios, por ejemplo? Ellos también tenían sus escuelas de pensamiento. No es que esto apareció el siglo pasado o hace 200 años, así. No es así. Esto es en el tiempo ocurrió esto. Así como las 5 solas se ven, ¿no, pastor? Claro. Ahora dice que hay las 6 solas. ¿Quiénes son? ¿En la iglesia? 5 solas. Sí, pero ahora las solas, las solteras. ¿No? ¿Cuál es la diferencia que, la teología que se enseña en las asambleas y con nosotros? O sea, si ha sido un solo autor de la teología. No es que es un solo autor. Ha sido lo que nuestros padres en el pasado aprendieron y lo ordenaron, lo sistematizaron. Pero lastimosamente la teología que se desarrolla en el mundo pentecostal en el pasado era muy bueno, eran muy serios. Los pentecostales clásicos no pudiéramos decir que no son hermanos diferentes, bien diferentes, ¿no? Como para dudar.
pero una prueba de ADN en el Evangelio, encontramos que son hermanos. El problema son con los más modernos, los neopentecostales, donde ya ellos, ya no, ya son ¿Qué se dedican a estudiar más? ¿Tus discípulos son más sobre...? más superficiales son. Pero si tú vas a Moody, por ejemplo, que es uno de los, D.L. Moody, uno de los representantes, teólogos representantes para los pentecostales, vas a encontrar muy buena doctrina. Solo que en el tema del Espíritu Santo comenzaron a variar. Pero cuando estudiamos historias de las doctrinas, encontramos dónde nacen esas doctrinas que la Iglesia no ha creído en el pasado. Y esas doctrinas nacen pues 1840, 1850. Algunas otras, claro, tienen su raíz desde el año 300, 400, 500, por ahí, pero que la Iglesia luego los cayó, pero en el tiempo se volvió otra vez a poner sobre la mesa. Pero en historias de las doctrinas cristianas, ahí comienzas a ver cómo es que estas doctrinas dañinas comenzaron a inundar. Pero ellos hacen su teología. Miren, yo les cuento. Bueno, no vamos a dar nombres porque ahora me doy cuenta que cada vez se graba y eso de todas maneras en algún momento puede salir, ¿no? Pero una congregación en Tingo María, un día uno de los pastores me dijo, no puedo ir a la reunión porque tengo mi estudio de teología, algo así, el sábado. ¿Y cómo así? Sí, tenemos que hacer nuestro estudio, estamos haciendo nuestro estudio bien profundo del Antiguo Testamento. ¿Así? Sí. ¿Cómo es? ¿Cuántos meses dura? No, es del sábado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, de 8 de la mañana a 3 de la tarde ya estudiaste Antiguo Testamento. Hermanos, ¿cuánto nos ha demorado el Antiguo Testamento en la iglesia? Como 3 años, creo. Y eso todavía llegue, creo. Pero ya en unas cuantas horas, ya la siguiente semana está con su cartón ya. Especialista en Antiguo Testamento. No, nosotros no queremos hacer eso. No queremos ser una universidad Los Ángeles de Chimbote, creo, ¿no? Pastor, una pregunta. Ya no hay, ¿no? Una pregunta. Si usted ¿no? indicaba de que la doctrina debe poner énfasis, ¿no? El cristiano, pero ¿cómo hacen en los pueblitos? ¿No? Que ahí no enseñan doctrina, solamente los cultos, la Biblia, alabanzas, y no enseñan doctrina sí, en los pueblitos. Es cierto, es cierto. ¿Qué pasa ahí? Pero para eso es que nosotros necesitamos aprender para poder llevar a esos pueblitos y enseñar. Mira, en el 2017 fui a Chasuta, porque llegaron hermanos de la IBI y los de Harcray, fueron a Chasuta a hacer una capacitación a pastores shipibos, a pastores de habla quechua, por Chasuta. Y estaban como 30, 40, 50 pastores shipibos. Ellos no han sido todavía ensuciados, para ese tiempo ensuciados con las doctrinas apostólicas y proféticas. Estaban siendo capacitados en hermenéutica, y obviamente exégesis que tiene que ver con hermenéutica, en estudio de las cartas paulinas. Y entonces a mí ahí me regalaron la biblioteca MacArthur, por ejemplo, ¿no? A cada uno nos regalaron la biblioteca MacArthur. En biblioteca MacArthur nomás son más de 1000 soles, creo, ¿no? Son varios, son la consejería pastoral, la predicación, varios libros son de la biblioteca MacArthur. Gruesos, de tapa dura. Y en Logo está gratis. Bueno, no gratis, sino que pagas. Pero se invierte, los bautistas invierten bastante para capacitación a pastores. Miren, hermanos, nosotros conociendo, yo comienzo a pensar y a observar desde hace mucho tiempo qué bonito sería ir a los pastores alejados de Tingo María, ir y nosotros enseñarle esto que estamos aprendiendo. Necesitan ellos, por más shipivos que sean, por más personas muy limitadas que sea, para eso estamos nosotros, para ir y enseñarles lo que ya estamos aprendiendo.
Pastores, que los pastores, esto es lo que deberían Eso. estudiar. Esto es lo que se Que debería una hacer. buena doctrina te permite disfrutar una vida cristiana muy, muy hermosa. Disfrutas tu relación con el Señor, porque si no tienes doctrina, vives frustrado, porque incluso como un cristiano fracasado. ¿Te imaginas ir a enseñar Pentateuco a Santa Rosa de Quesada? Especialmente, o hacer una reunión para solo pastores de toda la provincia de Leoncio Prado y les enseñemos panorama del Antiguo Testamento. ¿Y quién se encarga de eso? Que sea la iglesia. No tocando temas doctrinales que nos pudieran ser complicados, dividir, sino enseñarles las Escrituras. ¿Acaso no pueden soñar con eso? El 2013, 14 pensé en eso. Pastor, creo que por ese motivo por eso inició el Centro Teológico Bautista, ¿no? Pero también creo que ahí se ha desarrollado una brecha porque es ya altamente académico. Sí, y no está eso. Y nosotros, miren, hermanos, ¿por qué estamos incluso hasta desarrollando y leyéndoles el material? Yo le decía en la tarde a Freddy, a mí no me gusta estar leyéndoles el material a los hermanos. Ese material ellos deberían venir rellenado leyendo, y yo acá les hago una exposición mucho más avanzada, ¿no? O no avanzada, digo, sino otros puntos más que pudiéramos tocar. Pero también entiendo hasta dónde estamos, cómo estamos avanzando. Entonces yo quiero ir lentamente para que lo pueda entender Yadá, lo pueda entender Elsie, lo pueda entender Paul, lo pueda entender la hermana Margarita, lo pueda entender la hermana Rocío, lo puede entender la hermana Hilda. Todos podamos ir lentamente entendiendo y pueda ser accesible la teología para todos. Porque si me pongo a hacer una clase académica, hermanos, en la escuela de maestros nomás creo que algunos han estado un poco ya complicados, ¿no? ¿No? Pero ¿no? En fin. Pero sigamos. Entonces, si queremos conocer cómo se formó la Biblia, conocer acerca de los papiros, los rollos, cómo es que se escribió inicialmente el Pentateuco, en qué fue escrito, cómo es que, cuándo y cómo es que aceptaron los libros que tenemos del Antiguo Testamento, cómo comenzaron a canonizarse. Obviamente necesitas estudiar bibliología. Bibliología. ¿Se dan cuenta que es profundo? Así como el área del saber en la medicina o la química o la biología es profunda, en teología, ¿por qué tendría que ser diferente, hermanos? Bibliología, usted lo va a revisar en casa, más o menos le estoy dando una idea, ¿sí? Usted lo lee y todo eso. Teología es el estudio propio de Dios, o sea, la teología propia de Dios, ¿no? El estudio de ¿qué? De los atributos de Dios. Pastor, tenemos que estudiar teología. Te cuento, ya estudiaste también teología un poco. ¿Por qué? Porque hemos visto los atributos de Dios en el discipulado 1. La eternidad, la santidad, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia. ¿Te das cuenta que ya has estudiado teología? Pero suena como que te aburrido. Cuando no entiendes. Claro, ya te iba a agarrar. Cristología, la naturaleza de Cristo, sus obras, su vida, su muerte, su resurrección. Cristología. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Lastimosamente, en este punto, nuestros hermanos pentecostales tienen una neumatología errada. No se puede defender la neumatología de ellos. Ya, no, pero pastor, pero ellos también te pueden decir lo mismo, que tienen... No. Por eso sentémonos. Eso es el asunto. O sea, no es que ya cada uno tiene su propia verdad. No, la verdad es única. Sentémonos es el asunto. O sea, el bautista o el reformado o el presbiteriano, el que está tomando en serio las Escrituras, no tiene deseo de querer solo debatir y pelear.
No, solamente es con humildad sentarse y vamos, veámoslo. Cuando eso se hace, O sea, pastor, se limpia mucho. en el Antiguo Testamento, en la parte donde vamos a leer, es ahí pasando de Génesis, Éxodo, Levítico, ¿cómo los judíos, o sea, tenían el entendimiento del Espíritu Santo, o sea, de la Trinidad? Ujú. ¿Lo tenían en aquel entonces? La revelación de la Trinidad fue una revelación progresiva. Fue progresiva. Fue progresiva. No fue revelado en su totalidad desde un inicio. No es que se dijo, mira, Dios es en 3 personas, pero estaba anunciado, estaba dejándose ya anuncios. Porque miren ustedes, hermanos, miren ustedes. Así como nosotros aprendemos desde niñito cosas lentamente, de a poco, nuestro Señor su revelación nos ha dado así. Miren, son prácticamente 1500 años. 1500 años donde el Señor nos ha dado su revelación. No nos ha dado de porrazo así, ¡prum! Toma. ¿Y en qué momento fue revelado así? ¡Pum! Claro, o sea, así de pleno. Cuando llegamos a Apocalipsis está la revelación total, pues, ¿no? Como que en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Lentamente se estaba revelando. Era como ver adelante, pero con astigmatismo y miopía, ¿no? Ajá. Sus lentes estaban no muy claros. No muy claros. Pero ahora que tenemos las escrituras, ya está claro. Ya está mucho más claro. La convicción, claro. Ya cesó el progresismo. Ya cesó. La revelación progresiva. Porque Apocalipsis lo cerró, pues. Apocalipsis lo cerró. Pero mira, si te das cuenta, David, si te das cuenta, nuestro... Mira, David, si te das cuenta, nuestro Dios está usando la misma lógica natural con la que nosotros aprendemos. Estamos de pequeñito y ni bien estamos de pequeñito, no estamos aprendiendo todo. Sino que lentamente se nos va adicionando información y más, y más, y más. Y nuestro Dios ha hecho eso en la historia. Su revelación no nos puede enseñar en una sola vida. Total, lo ha hecho en un periodo de miles de años en realidad, pero escritas en un periodo de unos 1500 años aproximadamente. Así. ¿Pudo haberlo hecho así? Sí, pero ¿te acuerdas que el Señor puede irrumpir las leyes que Él ha creado? Claro, pero por lo general Él está actuando con las leyes que ha creado. Por ejemplo, te da una enfermedad, una gripe, te va a durar 7 días, pues, porque tu cuerpo tiene el sistema para repararse en unos 7, 10 días, ¿no? ¿Ah? No puede haber sido así. No pudo haber sido así, porque también se requería la historia, que es viva, ¿no? Pero lo mismo ¿Quieres decir postulan el tema del creacionismo, por ejemplo, Claro. hermano. Ya. Porque decían que Dios pudo haber creado así. Claro, pudo haberlo hecho. Claro. Claro. El hermano es de... Pero eso se puede ver. El pastor es de rápido, 6 días. No es que ellos tenían todo. Pero él no es de millones de años. Él es evolución, él no es de millones de años. Hablo de Génesis, verso 1 y verso 2. Él piensa en Génesis, verso 1, verso 2, pueden haber miles de años, dice él. Miles o millones de años. Pero desde el verso 3 en adelante. Literal, dice. Él considera igual literal. Pastor, es algo tremendo, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, también lo hacía de manera progresiva. Sí. Ahora, ellos llegan a tener la relación completa, bueno, ya el entendimiento de lo que el Señor les explicaba. Después de la resurrección. Exacto. ¿En el Pentecostés? No, en la resurrección. La resurrección. Ajá. Porque ellos, inclusive hasta su resurrección, todavía dudaban. Ujú. Y ellos oyeron. Sí, es cierto. Entonces, es evidente una revelación. La revelación progresiva no la podemos negar, hermanos. ¿Por qué? Porque se dio lentamente. Lo que fue revelado en Isaías, en el año 725 a.C., fue confirmado cuando Cristo, por ejemplo, muere en la cruz en el año 30 después de Cristo. ¿No? Pero, o sea, fue una revelación. Es evidente que la revelación es progresiva. ¿Sí? Pastor, mira, en este caminar de si nosotros le tomamos esa opción de que es progresivo, en ese... No es una opción, ¿eh? Eso sí todo teólogo lo entiende. O sea, No, eso no hay duda. El ser humano ha fallado. Ujú. Entonces, todo lo que está pasando ahorita, Ujú.
es también progresivo. Por ejemplo, hay otras iglesias que no están cerca a la verdad igual que nosotros. De ellos entonces también está siendo progresivo, porque van a llegar en un momento a la verdad. ¿O no? En el antiguo, ¿O no? Porque en el antiguo también pasó eso. Personas que estaban, no conocían toda la verdad y se murieron sin conocer la verdad. Y fueron condenados. O sea, es progresivo. Lo progresivo de antes también ahora está siendo progresivo. Ya. En aquellos tiempos también del caminar de Pablo ya habían sectas, ¿no es cierto? Sí, había muchas sectas. Pero, espera, lo que sí hay es es que una vez que la revelación es cerrada, ya tenemos la revelación. ¿Quieres conocerla? Ponle seriedad. Estudia doctrina. Eso es. No hay excusa. No hay. Ya me olvidé lo que iba a decir, pero era más o menos aquí. La revelación está cerrada. Si hay alguna iglesia que puede ver ese concepto de que la progresión todavía no ha concluido, para buscar, como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para empezar a divagar en, no sé, en misticismo, en cosas así, pues eso está cerrado, ¿no? No, y además, si te das cuenta, porque otra vez, a mí me gusta ir a lo coherente y lo lógico. Observa quiénes lo dicen y te vas a dar cuenta que siempre son personas que usan las escrituras de una manera muy ligera. Siempre. No, que el Señor todavía está hablando. Muy piadosos, por así decirlo, muy buena gente, mejores de repente que nosotros. Pero observa cómo está tomando las escrituras. Por más buena gente que sea, por más que nos caigan muy bien esas personas. Mira tú. No, pero pastor, pero también así lo ven. Muy bien, siéntate y observa cómo está tomando las escrituras. Si realmente es serio, y te vas a dar cuenta que hay incoherencias en sus accionares. Están atando demonios. Eso es una lectura simple, como les decía la semana pasada, nos lleva a mostrar que no es el trabajo del creyente estar echando fuera demonios. Es absurdo. La verdadera guerra espiritual, la encontramos cuando Satanás va y tienta a Adán y Eva, y luego de la misma manera tienta a Jesús. El mismo argumento. Y no va con, te poseo, rayos centella, no. A ver, grita, no posee. La guerra espiritual no tiene que ver con posesiones demoníacas. La guerra espiritual tiene que ver con intercambio de doctrina y de cómo ves la palabra de Dios, cómo distorsionas la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere al final. Que agarres tu Biblia, como lo hizo Satanás en ese momento. No es que tenía una Biblia física, pero cogió la palabra de Dios y le cambió el sentido de la palabra de Dios. La misma vez hizo parecer que Dios, la misma palabra de Dios, se lo dijo a Adán y a Jesús. Y a Eva también. Pero se parecía, pero no era exactamente. Y eso es el trabajo de Satanás. Ya, está bien, ya estúdiala, pero el asunto es, a ver, ¿cómo lo vas a interpretar? Ese es el tema. Pastor, de repente lo que sí está en progresión es anunciar el Evangelio, ¿no? Sí. Llevar cada vez a más lugares. Como creyentes, exacto. Anunciarlo, pero para llevar una sana doctrina lo más fiel posible, humanamente hablando, es estudiando, ¿no? Claro, mira, lo otro que tengo para cerrar y decirles es lo siguiente. Cuando yo voy a leer la Biblia, en primer lugar lo que tengo que hacer es leer, conscientemente leer. Es cierto que una persona que no ha estado acostumbrada a leer la Biblia, a leer ningún libro, no va a tener una buena comprensión lectora. No va a tener una buena comprensión lectora. Incluso en la iglesia me acuerdo que al principio, nomás 2014, 2015, yo me daba cuenta que habían hermanos que leían así. Si pues hay en ti entendimiento, hermanos adultos. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, obviamente, pues el nivel académico se entiende, eso no es pecado, pero sí les dije en ese tiempo, y seguramente por eso hasta muchos se incomodaron, pero les dije, yo voy a saber que ustedes están poniendo seriedad en las escrituras y están haciendo sus devocionales y están leyendo su Biblia, cuando de acá a un año no haya personas que estén, esta es la copia. ¿Por qué? Porque la práctica
hacia el maestro. La lectura constante te va evitando esos errores. Y eso puede ser hasta con el mismo hermano Samuel. Una buena lectura es necesaria, hermanos. ¿Y cómo? Comencemos, pues. Esto fue el coquito para mi abuelita. Mi bisabuela no sabía leer. Aprendió a leer con Biblia. De tal manera que cuando hacía así, hijo, ven, lee acá, ya ni siquiera, así, ¿no? Acá, ni siquiera veía ya la abuelita, ya se sabía la Biblia. Ya se sabía la Biblia. Ponía, y su fe fuerte, hermanos, que ella quería enfermarse para ir al hospital para predicar. No quería estar sana. Muy bien, entonces ahí tenemos, usted lo puede revisar, angelología, demonología, antropología, soteriología, eclesiología, escatología, ética, vida devocional, ministerio cristiano, evangelismo, misionología, consejería. Son, hermanos, estas áreas de la teología que usted tiene que revisarla. Y la última tarea, pues lo único que va a hacer es relacionar. Como un ejemplo, a ver, la primera hazla. Ahí tienes en la primera parte, no digas, tú solamente márcalo y después lo corregimos si lo hiciste mal. No digas tu opción, ¿sí? En la primera columna tenemos las áreas de la teología, bibliología, teología, cristología, y hay una rayita. Al otro lado tenemos las letras A, B, C, D, ¿no? Que son los conceptos. Bibliología, ¿qué concepto es el correcto para bibliología? Pues entonces no digas, solamente márcalo. A ver, tarea, una letra. Solo tienes que poner la letra al costado de bibliología. ¿Qué letra? A, B, C, D. Revísalo a ver, por favor. Haz tu tarea ahorita. Sin hablar fuerte para que si tienen que equivocarse, equivóquense, por favor, ¿sí? Sin plagiar, niños, sin plagiar. Ya comenzaron. Ángel está mirando mi hoja. Marquen, vamos, marquen. Marquen, a ver. ¿Y Gracie? ¿Te sientes más cómoda en la clase? ¿O quieres volver a tu viernes? A tu viernes. ¿Completamos todo? No, uno nomás. Y bueno, si quieres, complétalo todo, ¿no? Pero la próxima semana vas a tener que traer todo, pues, ¿no? ¿Vamos a exponer? Por favor, le tomas foto y lo mandas al Hermana, arrepiéntete, hermana. No hay compartir para Keren. Amén. Amén, dice. Sí, ahí te dice cómo voy a... Muy bien. No sé cómo estará la grabación, voy a revisar por allá. Vamos, avancen. Hay mucho que cortar ahí. Sí. ¿Y está grabando o no está grabando acá? A ver. Hola. Uy, esto ya murió ya. No ha grabado el audio. Solo ha grabado. No, sí. Hola. Sí, está grabando. Sí está grabando. Vamos a repetirla. Sí está grabando. ¿Listo? A ver, antes de nada, hermana Rocío, ¿cuál es el primero? ¿Qué letra? La E. ¿La qué? La E. No, ¿qué letra es este? E. ¿Es esto? A ver, bibliología, silencio, ¿ah? El estudio del contenido del Evangelio y cómo comunicarlo bíblicamente a los demás. No, bibliología, biblio es de Biblia. Tienes que buscar uno que esté enfocado a la palabra de Dios. A ver, por aquí, hermana Hilda, ¿usted? ¿Todavía? No. David, ¿el primero cuál es? No le encuentro. ¿No le encuentras? Te cuento que por acá también hay. Y ahí está, por ahí también hay. A ver, busca.
A ver, Ángel, para ti la primera. ¿La primera no la encuentras? No la encuentra la primera. A ver, a ver, vamos a revisar solamente por aquí. Ya, por acá está bien. Aquí está bien. Ya. A ver, por aquí. ¿Todavía no la encuentra la A? ¿La primera? A ver. También están lea también por acá. Por acá hay más opciones, ¿ves? Vamos, Alan, ¿cuál sería? Está dudando. Uy, Dios mío. Primera clase, jalados muchos, ¿ah? Está buscando, mira, ve. ¿Quieren? A ver. Está buscando en ChatGPT. A copia de Gracie, creo, a copia Keren. Ah, ya. ¿Ya la encontraste ya? No, no es. No es. Ya, sí es. ¿Tú? Le está enseñando. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, solo quiero la primera y terminamos la clase. A ver, porque ustedes van a hacer en su casa. Ya está bien. Listo, la primera es bibliología. ¿Qué es? Es el estudio de la conformación, autoridad y uso de las escrituras. Eso pues. Bibliología. Bibliología. G. Hace rato le está poniendo ahí. Muy bien, hermanos. Terminamos. Ustedes lo hacen para la próxima semana, por favor. Lo hacemos para la próxima semana. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por esta clase. Gracias por permitirnos aprender. Nos damos cuenta un poco más de lo amplio, Señor, del conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque no necesitamos más revelación, nueva revelación. Hay mucha revelación que necesita ser iluminada en nuestros corazones. Guía a tu Santo Espíritu para que lo siga haciendo y nuestros corazones respondan piadosamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo para terminar. Déjenme decirles algo. En la historia, cuando han habido avivamientos verdaderos, los avivamientos verdaderos han comenzado poniéndole seriedad a la palabra de Dios. Lo del avivamiento de la calle Susa en Estados Unidos, que comenzó el pentecostalismo por los años 1900, tú encuentras a los que comenzaron ello y ellos se comenzaron a alejar de la Biblia. Dejaron la Biblia a un lado y pusieron sus experiencias. Y a eso le llamaron avivamiento, que comenzó el mover pentecostal por los 1900. En la Biblia, los verdaderos avivamientos, como por ejemplo el de Esdras, desesperadamente hacen traer a Esdras de lo que estaba en el exilio. Lo hacen traer y le dicen, enséñanos, ábrenos el libro. Lloraban pidiendo, eso hermanos es la petición, el sueño de todo pastor que le pidan. Ábrenos la Biblia y enséñanos. El avivamiento que encontramos en los tiempos de Esdras fue uno de los más hermosos. Para los tiempos también de los profetas con el rey, uno de los reyes, se me fue de mi mente. Pero él también, que hizo muchas reformas para el pueblo, pero levantando las escrituras en alto. No hay verdadero avivamiento si la palabra de Dios no es tomada en cuenta. Las experiencias a un lado, hermanos. Las experiencias a un tacho. Lo que necesitamos es palabra de Dios. El apóstol Pedro, recuerden ustedes, el apóstol Pedro vio la transfiguración de Cristo juntamente con otros discípulos más. Vio la transfiguración de Pedro. Él tuvo una experiencia sobrenatural. Y cuando predica, en ningún momento se le ocurre decir, todos ustedes tengan la misma experiencia que yo. Vean, he visto a Moisés, he visto a Abraham, he visto a profetas. No, he visto a Elías, qué sé yo. O he visto a Jesús cómo se ha cambiado su rostro, ha dejado descubierto el velo de su gloria. Y entonces he visto, ustedes también tienen que ver para crecer. No, no dice eso. Pedro luego dice, tenemos la palabra profética más segura. Pedro no nos dice que nos guiemos en nuestras experiencias. Nos dice, estudia las Escrituras.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Pastor, también puede ser como cuando Jesús habló, cuando estaba en el camino de Maús, y esos hombres dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Eso. El corazón se despierta con la palabra de Dios, hermano. Muy bien, vamos a cortar acá.